Tengo la sensación de que me falta algo. ¿Te refieres a un programa de radio escolar con una gran variedad de secciones, además de fidelidad e interacción con sus oyentes? Pues ahora que lo dices... Hola a todos, comunidad educativa del Instituto Henry Matisse y oyentes de Paterna Ahora Radio. Soy Rubén Montenegro y con mi compañera Julie Williams os vamos a acompañar a lo largo de este nuevo programa de Matisse en las Ondas. Hola Rubén y hola a todos, yo soy Julie Williams y me uno... Si tuviera que destacar algo de lo que ha supuesto este proyecto, destacaría la cara de felicidad del alumnado que viene de la ESO a nuestros estudios cuando entran y ven las instalaciones y ven cómo realizamos el programa, que les encanta. Para mí lo mejor ha sido la participación de alumnos de todos los niveles y la posibilidad que han tenido de tratar temas y personas con las que normalmente no tratan, claro. Matisse en las Ondas. Yo me apunto a Universo Matisse. ¡Me apunto! Yo también me apunto. Universo Matisse, ¿quién se apunta? Yo me apunto. Yo el programa destacaría que es una herramienta no solo para nuestra comunidad, sino que ha implicado a un montón de agentes externos de otros institutos que han venido. Realmente es un privilegio, hemos trabajado con ONGs, asociaciones, refugiados que han venido a hacer entrevistas. Bueno, nosotros la verdad que queríamos destacar, porque para nosotros ha sido increíble el grado de participación de casi toda nuestra comunidad educativa. Un montón de departamentos han participado y se han esforzado en darnos siempre contenidos y estamos súper agradecidos y sorprendidos de la aceptación del proyecto. Matisse Report se pasa a las ondas radiofónicas. Cada programa, una entrevista. Matisse Report, ¿te suena? Hoy en Matisse Report, nuestros reporteros y reporteras Luis Moya, Mariana de Jesús y Alicia Izquierdo entrevistan a la psiquiatra... Fa apenas uns dies hem rebut el reconeixement del Premi a la ràdio en secundària dels Premis Tirant Avant 2022 i això per a nosaltres és prou significatiu del treball que estem fent. Lo que queremos conseguir de cara al año que viene es implicar todavía más en las cuestiones técnicas al alumnado de ciclos formativos de imagen y sonido y de video DJ, que han estado realizando este año tareas en el control, pero el año que viene queremos que hagan todavía más cosas. Soy Julie Williams y con mi compañero Rubén Montenegro os esperamos a todos en el próximo programa.